askatu. Sarri, 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 viva goaz. Sarri, 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 hankakadera. Sarri, 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 bafletatik kriston martxa dabil. Sarri, 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 viva goaz. Sarri, 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 ospakadera. Sarri, 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 bafletatik viva gu. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia política telemática de inicio de curso. ¿Cómo son las cosas? Pensábamos que estábamos en febrero con el proceso y estamos ya en septiembre y haciéndolo de forma telemática. No ha sido posible hacerlo antes, sin embargo, estamos trabajando con todas estas cámaras, pero con la intención de que nos resulte lo más cercano posible. En este momento nos hemos inscrito más de 450 personas y en más de 20 pueblos se han juntado los consejos para poder seguir esta sesión. En el orden del día que se enviaba a la hora de la inscripción se indicaba que la conferencia política terminaba a las 12 y que se iban a tratar 3 temas principalmente. Para ello tenemos en la mesa a Arkaitz Rodríguez, que nos hará la explicación y el contexto del plan político. Ollana San Vicente, que se encargará de exponer las prioridades y detalles de la planificación para este curso político. Y Nuria Alsuagaray, que nos estará hablando sobre el Congreso. Y desde este rincón, yo, Urtza Alcorta, en función de presentadora. Por lo tanto, empezamos con los detalles del plan político, de la planificación para este curso político. Tendremos oportunidad de que planteéis vuestras inquietudes, de que hagáis aportaciones. A continuación haremos la explicación del proceso congresual y lo mismo, después también habrá un espacio para preguntas, inquietudes, aportaciones y pasaremos posteriormente a la votación. A continuación hablaremos sobre la agenda para los próximos meses y Arkaitz también finalmente hará esa rueda de prensa o esa intervención para la prensa como es habitual. Os recordamos que podéis participar en cualquier momento, no estéis esperando hasta el último momento porque en la anterior no tuvimos tiempo de poder dar espacio a todas esas aportaciones que recibíamos. Para las aportaciones tenéis ese apartado de comentarios y ahí podéis escribir vuestras preguntas, observaciones, lo que tengáis. Y 2 personas se estarán encargando de agruparlas
y lo que haremos será responderlas de forma conjunta frente a diferentes propuestas y preguntas que se plantean también desde las diferentes comarcas. Arkaitz, es ahora tu turno y, como os decía, nos va a hablar sobre el plan político, nos va a hacer una breve explicación y nos hablará de su contexto. Buenos días. Es un placer poder reunirnos una vez más, aunque sea de forma telemática, virtual, a través de esa pantalla que veo. Como decía Urtza, procuraré explicar de una forma breve un poco ese reto político principal que tenemos entre manos en este momento, teniendo en cuenta el contexto general que tenemos. Hace ya algún tiempo venimos diciendo que la pandemia no es un hecho cualquiera, sino que ha supuesto una fuerte sacudida económica, cultural, política. Está siendo y ha sido una fuerte sacudida a todas las áreas que provocará una transformación de todas estas áreas. La pandemia ha agudizado las diferentes crisis y tendencias del capitalismo y las acelerará también, como la frugalización social, por ejemplo, la precarización de las condiciones laborales y de vida, la emergencia climática, la crisis de los cuidados, esa disputa geoestratégica entre diferentes potencias, etcétera. Y con todo lo que estamos viendo, cada vez es más lógico pensar que estamos ante un cambio de época. Estamos en un punto de inflexión histórico. Estamos en una encrucijada en la que, bueno, como Rosa Luxemburg decía, estamos en un momento en el que podemos escuchar cada vez con más potencia, cada vez de forma más clara, socialismo o caos, ¿no? Como decía ella, cada vez lo podemos ver más claro. La pista, necesitamos un cambio. Todo parece indicar que necesitamos un cambio para no llegar a las mismas consecuencias, a las mismas conclusiones. Hace tiempo que venimos reclamando un cambio que ponga la vida, los cuidados en el centro. Necesitamos un cambio de modelo porque sabemos de sobra a qué nos lleva la lógica del capital, su privatización, y cuando vemos que las instituciones huyen de este cuidado, vemos el retroceso que se da en la vida cuando no se da su desaparición. En segundo lugar, decir que en esta situación, en este contexto, tendremos por delante muchos riesgos en cuanto a la liberación de los pueblos y en cuanto a estas fuerzas que buscamos una transformación social, pero a su vez surgen muchas oportunidades. La pandemia, sus consecuencias sanitarias, económicas, sociales, de ningún modo nos traerán de forma automática el declive del capitalismo, ni mucho menos los requisitos para una revolución socialista. Al contrario, el riesgo es elevado de que se refuercen las posturas hegemónicas que han existido hasta ahora, que se refuercen esas reivindicaciones de la seguridad, que se extiendan emociones paralizantes como el miedo, la xenofobia, el racismo, el clasismo. Pueden salir reforzados este tipo de contravalores. A fin de cuentas, se puede ver esa tendencia hacia la privatización de la democracia o una desdemocratización. Podemos ver un fuerte alineamiento de varias tendencias en este sentido, pero a su vez, como contrapartida, también afloran muchas oportunidades para estas fuerzas soberanistas de izquierdas. A fin de cuentas, la pandemia y de mano de la pandemia se materializa una situación que brinda nuevas oportunidades para la crítica sistémica. En los últimos meses hemos visto la importancia de la soberanía, su necesidad y también las carencias que tiene el sistema económico-social y sus injusticias. Y la pandemia, como decía, ha afectado también a estas áreas.
a estos dogmas que han sido hegemónicos hasta ahora, esos dogmas neoliberales. García Libera habla de ese vaciamiento de creencias que se da y ese vacío que surge nos brinda o nos multiplica las oportunidades de llenarlo con otro tipo de creencias. Por ejemplo, se podría llenar de un racionalismo soberanista, de izquierdas, progresista. Surge esa posibilidad o esa oportunidad. Para terminar, ¿cuál es el reto principal del independentismo, del soberanismo de izquierdas? Y reto que no nos ocupará solamente durante este curso político, sino también en los siguientes. ¿Cuál es ese reto político principal que tenemos entre manos, que podría ser el objetivo principal también? A diferencia de 2008, como estamos viendo que aumenta ese malestar, esa indignación, deberíamos aprovechar esta situación para disputar a esas fuerzas políticas del régimen del 78, ese sentido común de época, al PNV, a UPN, etcétera, para que nuestra propuesta soberanista se convierta en hegemónica y para poder construir un bloque histórico que pueda materializar la iniciativa soberanista, para recuperar la soberanía de nuestro país, para construir país, ya que el Estado nos obliga, en cierta manera, a que necesitamos un reconocimiento de esa soberanía. Y ya que esto no está sucediendo, lo que se nos plantea es una vía unilateral. El reto tiene 4 funciones principales. Por un lado, nos pide, por parte de la izquierda soberanista, una narrativa soberanista potente. Debemos articularla y debemos hacer de la escala vasca una escala eficaz que sea capaz de hacer frente a esos retos globales, estratégicos y generacionales. Debemos presentarla como una escala eficaz y debemos reivindicarla como tal. Por otro lado, por parte de la izquierda soberanista, debemos tener una propuesta bien fundamentada, que sea concreta, que tenga factibilidad, con propuestas políticas que sean atractivas, eficaces y factibles, como digo. Nos corresponde, por lo tanto, reivindicar una alternativa, un horizonte utópico que suponga un cambio de raíz. Debemos ponerlo en la mesa, debemos reivindicarlo y es importante que estemos también haciendo propuestas concretas que estén dirigidas a mejorar las condiciones de vida y laborales de la mayoría social. A fin de cuentas, la izquierda soberanista, el independentismo de izquierdas, podrá hegemonizar su proyecto siempre y cuando sea capaz de demostrar que es funcional, que es una herramienta eficaz para poder responder a esta nueva crisis social y económica. Y en este sentido, 2 referencias que debemos poner sobre la mesa por parte del independentismo, el soberanismo de izquierdas. Por un lado, una especie de plan de emergencia o plan de choque que sea capaz de responder a esas diversas consecuencias de la pandemia y también, en segundo lugar, como decía, una iniciativa bien fundamentada. Es decir, debemos hacer una oferta política estratégica renovada para este país, respondiendo, por ejemplo, a la necesidad de transición ecológica, feminista, digital, englobando todos estos elementos, encauzándolos para que sean parte de este plan de transición soberanista, para que dentro de 2, 10 o 20 años, en cierta manera, podamos tener un escenario que esté prefijado ya por los pasos que comencemos a dar ahora. Para ese escenario de una Euskal Herria soberana, resiliente. Para ello debemos hacer propuestas concretas sobre las que empecemos a dar pasos en este momento.
En segundo lugar, este reto político principal lo que nos pide es una revisión sobre la dialéctica hacia el PNV y, en general, hacia la política de alianzas. Hace tiempo que hacíamos esta reflexión y nos dábamos cuenta de que en este momento no hay un PNV para un proceso soberanista, como ha sucedido, por ejemplo, en Cataluña, para tener ese compañero de viaje a Berzale. Nuestro objetivo ha sido durante mucho tiempo, de alguna manera, poder acercar al PNV a un proceso de este tipo, y esto nos ha llevado a que nos fijáramos más en el continente del soberanismo en lugar de en su contenido, es decir, a que habláramos del marco jurídico-político. Y en este contexto, una vez que desterramos esa hipótesis, es decir, que descartamos el poder llegar a una alianza Berzale con el PNV, al ver que no existe tal posibilidad, lo que vemos es que necesitamos ubicar la agenda, el debate y la atención en los contenidos y no en el continente de la soberanía. También debemos articular una mayoría amplia, una mayoría social amplia que tenga como objetivo esa transformación social, que se decante en términos soberanistas. A fin de cuentas, hay una mayoría que busca un cambio que sería posible en esa escala vasca, y para que se pueda dar en esa escala vasca necesitamos de esa soberanía, es decir, la capacidad de decidir, ese poder político. Siendo esto así, debemos de ser capaces de confrontar ese modelo del que tiran el PNV, sus sucedáneos en Navarra, y debemos convertir a varios sectores sociales que buscan también esa confrontación en soberanistas. Es decir, debemos disputar de una forma más clara esa hegemonía social e institucional ante el PNV en el caso de la CAF, y en el caso de Nafarroa deberíamos reforzar nuestro carácter de alternativa. Ese reto, ese objetivo principal exige también un impulso popular que aúne el cambio social y la soberanía. Esto, a su vez, necesita de tres cosas. Por un lado, que la izquierda soberanista esté en primera línea ante esa respuesta que se debe dar a la crisis social y económica para hacer frente a sus graves consecuencias. Cada vez hay más luchas, movilizaciones que ya existían de antemano aquí, movimientos estructurados que debemos vincular a esa escala vasca, a esa narrativa soberanista. Y también, por otro lado, estas movilizaciones, estas luchas, tal y como sucedía en la huelga general del 30 de enero, siguiendo estas mismas líneas, deberían tener un carácter ofensivo. Por un lado, en cuanto a la cuestión de la soberanía, reclamando o planteando de forma explícita la necesidad de la soberanía, y también en segundo lugar a la hora de poner sobre la mesa alternativas y propuestas concretas. Es decir, más allá de criticar el status quo, es necesario en un corto plazo, también en un plazo medio y a largo plazo, poder plantear propuestas lo suficientemente concretas que nos permitan hacer frente a los retos y además poner sobre la mesa una agenda transformadora. Para terminar, el soberanismo o independentismo de izquierdas necesita articular una narrativa que contemple los siguientes elementos. Por un lado, la pandemia es una señal, la enésima señal, que se ha venido a sumar a todas las anteriores, que nos muestra que es necesario un cambio de raíz, un cambio de dirección de raíz para poder llegar a un escenario diferente que debe tener una agenda concreta para todas las áreas, y esta agenda, este plan, debe ser factible, y para lo cual la soberanía es necesaria. La capacidad de decidir, ese poder político, resulta imprescindible para poder ejecutar esa agenda. Para ello necesitamos articulación tanto en las calles como en las instituciones. Esto
creo que es ese reto político principal para los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Arkaitz. Estamos más de 300 personas conectadas en este momento y vamos a continuar con las explicaciones. Vamos a entrar a los detalles del plan del próximo curso político. Tenemos a Viana. Buenos días. Bueno, ¿cómo se hace esto? Arkaitz nos plantea un gran reto político y lo que ahora nos corresponde es reflejarlo en esa lógica, en esa planificación del curso político. Nosotros hemos integrado dentro de una planificación cuáles son nuestras prioridades, nuestras funciones, nuestras tareas, basándonos en diferentes ejes. Esto es lo que os vamos a compartir hoy. El primer eje sería del autonomismo a la soberanía. En nuestra opinión, el objetivo sería mantener ese debate que ha estado encendido últimamente sobre el estatus político, reforzando ese impulso social existente. En nuestra opinión, nuestra función será de protagonistas. ¿Por qué se está haciendo esa reflexión? Como decía Arkaitz, relacionada con esas líneas, con esas posturas que sigue el PNV sobre su posicionamiento, pero también porque tenemos en este momento la iniciativa Hamaika Gara, que estamos trabajando y que deberemos seguir trabajando. En el caso de Nafarroa, ese debate del soberanismo de Nafarroa se va a encender, se va a defender en este curso, porque mediante la iniciativa Nafarroa Berriz Altxa, esta iniciativa popular, nos recordará en el 500 aniversario de la batalla de Noain, nos brindará la oportunidad para incidir precisamente en ese debate, para reforzarlo, para ponerlo sobre la mesa. Y en cuanto a Ipar Euskal Herria, destacar dos elementos. Por un lado, se debe hacer una transición. En cuanto a la transición de las colectividades, se debe profundizar en la reflexión y desde la perspectiva del impulso social es imprescindible estar haciendo este trabajo. Y tampoco podemos olvidar que en este curso, en marzo, serán las elecciones cantonales. Y en este eje, en nuestra opinión, habrá un punto de inflexión desde una perspectiva de Euskal Herria, desde una perspectiva nacional, que será el Aberri Eguna. El año pasado surgía esta dinámica popular que ha tenido seguimiento. Creemos que debemos reforzarla porque, a fin de cuentas, debemos sumar fuerzas en esa renovación de la identidad nacional. En el segundo eje tenemos la Euskal Herrigintza o construcción de Euskal Herria. Debemos ser capaces de responder y ofrecer alternativas firmes ante esas crisis aceleradas por la COVID-19. Debemos romper con las dicotomías y el objetivo sería precisamente, siguiendo la línea de la reflexión que hacía Arkaitz, el poder ser capaces de llevar a cabo y encender movilizaciones, luchas dinámicas a nivel local, a escala local, pero siempre ofreciendo alternativas que tengan una dirección clara. Y esta será que realmente necesitamos soberanía para poder cambiar las cosas de forma desde la raíz. Hemos tenido unas semanas muy movidas y hemos podido ver cómo, debido a las características del coronavirus, tendremos 4 prioridades. Por un lado, tenemos esa línea por la mejora de las condiciones de vida laborales. Por otro lado, tenemos el ámbito de la educación, la sanidad y el cuidado. Aquí ya existen luchas pequeñas, más grandes, en diferentes localidades. Se están poniendo en marcha y se han puesto en marcha diferentes líneas y
seguramente tendremos que continuar reforzando esto que ya se está haciendo, sin olvidar que en los ejes estratégicos tenemos ya movimientos que están muy reforzados, como por ejemplo el movimiento feminista, el de los pensionistas, el de la Euskalgintza, y por supuesto también durante este curso tendremos que estar atentos a las líneas dinámicas que vayan planteando y tendremos que recogerlas para reforzarlas y además para poder hacer nuestra aportación en esos debates que pretendemos impulsar. También existe otra oportunidad, y es que la situación provocada por el coronavirus consigue que tengamos un nivel local privilegiado, porque a una crisis de este tipo se le puede dar una gran respuesta desde el nivel local, lo cual es posible gracias a las iniciativas comunitarias. Ya hablábamos de esos procesos comunitarios en el anterior curso, hablábamos de municipalismo comunitario, de esa sociedad organizada en los municipios mediante otro modelo, que pudieran llevar a cabo iniciativas comunitarias con otro modo de hacer, y seguramente en este curso, cuando muchas áreas requerirán de respuestas, tendremos que plantearnos cómo llevar a cabo iniciativas de este tipo en el mayor número posible de pueblos. Por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando hablamos de la crisis de los cuidados, cuando hablamos de que existen pocas respuestas en el área de los cuidados, ¿por qué no poner en marcha cooperativas de cuidados en los pueblos? Por ejemplo, podemos llevar a cabo y plantear iniciativas de este tipo para muchísimas otras áreas, para la soberanía alimentaria, etcétera. El tercer eje sería la resolución de las consecuencias del conflicto. Tenemos dos líneas de trabajo principales. En primer lugar, estaría la relativa a personas presas, exiliadas y deportadas, para traerlas a casa. Y aquí un objetivo principal de cara a París, retomar ese ámbito de trabajo, y de cara a Madrid, reforzar esa ventana de oportunidad que sigue abierta. ¿Con qué objetivo? Para poder conseguir que se deseche esa ley de excepción que existe todavía en la actualidad. Hablábamos de esa necesidad de una respuesta integral para poder hacer que esto fuera una realidad. Y en cuanto a nuestras funciones, fundamentalmente está reforzando esas redes, esas dinámicas populares que ya existen. La segunda línea de trabajo sería la relativa a la memoria y al relato. Resulta evidente que algunos nos quieren imponer un relato, no solo a la izquierda abertzale, sino a todo el país. Quieren imponer un relato según el cual se niega ese conflicto político, se niega su existencia en Euskal Herria, y lo que nosotros decimos es que tenemos que hacer frente a la imposición de ese relato único, y que la izquierda abertzale, el independentismo, tiene una gran responsabilidad en este sentido. Y en este curso debemos dar nuevos pasos en dos direcciones. Por un lado, de cara a defender nuestra memoria, nuestro relato propio. El 27 de septiembre ya se acerca y se van a hacer diferentes trabajos, localidad por localidad, pero además, por otro lado, tenemos que reforzar el relato. Por ejemplo, en diciembre, en el 50 aniversario del proceso de Burgos, planteamos un ejercicio en el que deberíamos pensar cómo aprovechar este aniversario para realmente poner sobre la mesa ese relato sobre lo que realmente ha sucedido en este país. Y en el cuarto eje, relativo a la izquierda independentista, el objetivo está claro, es que la izquierda abertzale, el independentismo de izquierda, se sigan reforzando en dos direcciones o en dos sentidos. Por un lado, para que en la próxima década seamos capaces de gobernar las principales instituciones de este país, y por otro lado,
para que nuestra iniciativa nacional de izquierdas se convierta realmente en iniciativa hegemónica en todos los territorios de Euskal Herria. Este curso es especial, estamos inmersos en el proceso congresual. Bueno, no voy a entrar tampoco en esto demasiado, pero Ernai, la BH Bildu, estaremos en estas lógicas congresuales este año, también nosotros, y en cuanto a Ipar Euskal Herria, están a punto de poner en marcha en los próximos días o semanas un debate estratégico en profundidad, ya que se va a hacer una especie de análisis de lo sucedido durante las últimas décadas y se va a plantear cuál es la dirección que se plantea la izquierda abertzale de cara al futuro. Estamos en esta coyuntura y en nuestra planificación también ese debate estratégico de Ipar Euskal Herria será prioritario. Y finalmente, en cuanto a la formación y el plan feminista, se han puesto en el centro y también en este curso seguiremos dando pasos en este sentido. Y hemos procurado compartir esas prioridades que se recogen en la planificación nacional. Por supuesto, han quedado muchísimos elementos sin mencionar. Estas son las prioridades. Pero ¿qué pasa después en los pueblos? En los pueblos vamos a hacer un ejercicio durante las próximas semanas para concretar la planificación para los pueblos que se tendrá que hacer teniendo como punto de partida la realidad de estas localidades. Nos parece que como mínimo hay 3 prioridades que tendríamos que estar trabajando en los pueblos. En primer lugar, esa respuesta, dar una respuesta articulada a esas crisis agravadas por la pandemia, partiendo de la realidad de cada localidad, aprovechando esas luchas, esas líneas, movilizaciones que ya están en marcha en cada pueblo. Cada uno tendremos que hacer nuestra propia planificación. En segundo lugar, estaría la línea de traer a casa a las personas presas, exiliadas y deportadas. Nuestra función será reforzar sus dinámicas y no solo en cuanto a las dinámicas nacionales que plantea SARE, sino que además, localidad por localidad, barrio por barrio, se podrán plantear dinámicas propias que esperemos que sean lo más fuertes y lo más plurales posibles. Y en tercer lugar tendríamos los congresos de Sortu y H. Bildu, sobre todo. En cuanto a Sortu, con una perspectiva de preparación, y en el caso de H. Bildu, teniendo en cuenta que se celebrará el Congreso durante este curso, será una de las prioridades en todas las localidades, no solo en cuanto a la participación en el Congreso, sino para que lleguemos con la máxima fortaleza posible a ese Congreso. ¿Cómo podemos empezar a reforzar H. Bildu? Puede ser mediante el reforzamiento de las mesas políticas, asambleas, etcétera. Debemos, por lo tanto, reforzar la presencia. Y esto es lo que queríamos compartir, esta perspectiva. Estas son las principales prioridades que queríamos plantear, que nos corresponde como militancia de Sortu, pues reforzar esas redes, aprender los unos de otros, nutrirnos los unos de los otros y reforzar nuestro trabajo como fuerza soberanista y que sigamos viviendo el ritmo de Euskal Herria. Es lo que nos toca. ¡Ánimo! Muchas gracias, soy Ana. Bueno, tras estas explicaciones, abrimos un turno para intervenciones. En primer lugar, esta semana se hacían ejercicios en las comarcas y vamos a poner sus aportaciones. Creo que es adecuado en este momento identificar cuáles son las formas que pueda adoptar pueblo por pueblo, pero esto también lo que va a implicar será ser capaces de decidir propuestas concretas. Esperemos tener la capacidad para hacerlo. Si no tenemos la capacidad, será bien por falta de capacidad o por falta de osadía o ambición.
Bueno, nos hemos juntado en Goierri hoy para hacer nuestra previsión para la asamblea y lo que hemos visto es que se ven problemas para juntar a la gente, para movilizarla, pero bueno, teniendo en cuenta el contexto general, pues nos damos cuenta de que no es un problema solamente nuestro, estamos en una marea y es difícil luchar contra la marea, pero también en las mareas más vivas hay olas favorables. Y vemos que tenemos que ser capaces de prever por dónde nos vendrán las olas en las diferentes áreas y poder aprovechar esas olas favorables. Creemos que esto es lo que nos toca en este momento. A la vez, consideramos que también deberíamos acometer el concepto de Euskal Herria. La principal conclusión es que, teniendo en cuenta qué hojas de ruta tenemos en los pueblos, debemos plantearnos cómo trabajar esas áreas principales de la construcción de Euskal Herria. Hola, buenos días. En este proceso de llevar a cabo los diferentes procesos que debemos llevar a cabo, nos planteamos que es necesario diseñar planes y que se deben poner en marcha mediante diferentes dinámicas concretas. Esa es nuestra reflexión. Muchas gracias por las aportaciones. Arkaitz, Oiana, es vuestro turno. Sí. Para responder a la primera pregunta o planteamiento, yo creo que no se trata de una falta de ambición, quizás pueda tener más que ver con esa imposibilidad que hemos tenido hasta el momento en ese área. Debemos saber reconocer que durante muchos años nuestra atención ha estado más en ese continente de la soberanía, es decir, en el marco jurídico político, en la reivindicación de ese marco jurídico político soberanista y no tanto en sus contenidos. Debemos reconocer que al menos hasta ahora hemos tenido, en ese sentido, una gran carencia a la hora de hablar de los contenidos del soberanismo. Aún a día de hoy, el soberanismo, independentismo de izquierdas no tiene suficientemente concretado, por ejemplo, cuál sería la propuesta para un sistema vasco de pensiones, o el sindicalismo no tiene suficientemente concretado, por ejemplo, un estatuto para las personas trabajadoras vascas, que sería una definición de ese marco relacional laboral. Pero creo que es fundamental, si queremos conseguir que sea hegemónica la iniciativa de la izquierda soberanista, necesitamos ser capaces de desarrollar propuestas que sean atractivas, factibles y eficaces. Consideramos también que, entendiendo todo o valorándolo todo en sus justos términos, en estos últimos años se han dado pasos importantes, tanto por parte de diferentes movimientos populares, por ejemplo, de la mano de la Carta Social, de los sindicatos. El pasado 30 de enero, por ejemplo, creo que hubo propuestas muy concretas que se pusieron sobre la mesa, y lo mismo podemos decir sobre la trayectoria de la movilización del movimiento feminista durante los últimos años, porque han servido para poner sobre la mesa agendas claras, concretas, para propiciar unos cambios concretos y claros. Y en el caso de H. Bildu también diremos que se está avanzando en este sentido. Hace más o menos un año se presentaba, por ejemplo, esa propuesta muy concreta para un nuevo estatus político, muy innovadora, muy progresista, y se ha puesto sobre la mesa también ese plan de choque para hacer frente a las consecuencias económicas, sanitarias, sociales de la pandemia. Es un plan muy concreto, dotado de un nivel de concreción muy importante. Me refiero al plan Yaiki. Y también
creo que el soberanismo de izquierdas, en este caso EH Bildu, de cara a los próximos años tendrá que poner sobre la mesa una oferta política estratégica actualizada en diferentes ámbitos. Creo que es necesario hacer una transición en muchísimos ámbitos y esta transición soberanista necesita de un plan concreto. Y por eso se debe poner sobre la mesa propuestas concretas para poder empezar a dar pasos a favor de esa transición soberanista. Y todavía tenemos una carencia, un hándicap importante, pero creo que ya nos estamos preparando en cierta manera precisamente para poder hacer propuestas, para poner propuestas concretas sobre la mesa, y por eso creo que con esto conseguiremos que la iniciativa soberanista sea lo suficientemente atractiva, factible y eficaz. Sí, para responder al resto de preguntas o planteamientos, añadiría una cosa. Se habla de esas olas que debemos saber anticiparnos, saber ver de dónde vienen, y estamos de acuerdo con esto. No lo decía en mi intervención, pero en esa lógica para la respuesta que planteamos, influye mucho lo que sucedía en 2008, lo que no hicimos en aquel momento, que fue el no saber aprovechar las mareas que surgían en aquella época. La izquierda abertzale se queda un poquito coja a la hora de saber aprovechar esas olas favorables, porque no solamente tenemos que saber anticipar de dónde vienen, sino que tenemos que procurar, además, que también desde Euskal Herria se creen muchas olas. Y nos planteábamos 4 prioridades, que son las que he mencionado, lo cual no quita que a nivel de pueblos, en otros ámbitos, se creen pequeños fuegos a los que no vayamos a prestar atención. Todo lo contrario. Ayer, por ejemplo, estaba teniendo conocimiento de todas las movilizaciones que se están creando por la supresión de algunos servicios de transporte público, y por eso creo que tendremos que ser conscientes también de que estas situaciones que se vayan dando pueblo a pueblo nos irán marcando un poco nuestra actuación. Y también en referencia al otro planteamiento de cómo poder ser capaces de incidir en todas las áreas teniendo en cuenta los recursos limitados. Creo que tenemos muchos recursos en los militantes, que tenemos miles de ellos, son nuestros recursos, que están trabajando en diferentes ámbitos de Euskal Herria, abriendo luchas, militando. Y creo que aquí lo interesante será ver cómo somos capaces de tejer redes con la militancia, compartir reflexiones con la militancia, hacer esa labor ideológica para ver cómo entendemos ese proceso soberanista, para ver cómo concebimos su materialización, su desarrollo. Y en ese sentido, con esa comunidad de miles y miles de participantes, tendremos que hacer ese trabajo de tejer redes y de cuidarnos también. Y también se ha mencionado, no sé si Arkaitz lo quiere comentar, en Zoardia ya tratábamos y reflexionábamos el tema, por ejemplo, de la necesidad de esas reflexiones propias que se dan en las localidades, en centros de ciudades grandes. Hemos tenido lagunas en este sentido, carencias durante los últimos años que procuraremos subsanar en los próximos meses, y también con la perspectiva del Congreso al menos empezar a deshacer este nudo para poder darle una solución. Por lo tanto, esto lo tenemos apuntado en los deberes, en la lista de deberes. Esta es la aportación desde Donostialdea. Solemos querer buscar un impulso hacia la soberanía, y esto, en cierta manera, nos limita, y creemos que
tenemos que buscar la iniciativa que esté aunada con sus consecuencias. Las necesidades deben mantenerse visibles y esto requiere que seamos sujetos activos para dar centralidad a esos temas que nos ocupan y buscar la acumulación de fuerzas para luchar a favor de ellos. Hola, soy Maitane, vengo desde Puente la Reina y en Estella, en la asamblea, surgían varios temas, entre otras el tema socioeconómico, como hablábamos en junio, es una prioridad para nosotros y la pregunta es cómo aunar, por ejemplo, la lucha a favor de la educación, la sanidad, el cuidado, junto con la lucha a favor de la soberanía, con esa lucha del autonomismo hacia la soberanía. Muchas gracias. Adiós. Hemos celebrado la reunión de Bilbao y nos surgían un par de dudas. Una de ellas es cómo relacionar la idea de soberanía con la metrópoli o con la realidad que podemos tener en la Gran Bilbao. Hemos tenido dificultades para desarrollar ese concepto de una forma más profunda y para que la gente entienda que la soberanía, o lo que quiere decir la soberanía en su sentido más profundo. Y por otro lado, pensamos que quizás se debe reflexionar con mayor profundidad en cuanto a las alianzas y con quién se deben hacer. Debemos marcar una estrategia, unos objetivos para saber cuál es nuestra línea, nuestra dirección, pero también debemos definir con quién queremos desarrollar estos objetivos. ¿Qué buscamos? Buscamos una colaboración institucional para tratar los diferentes temas, por ejemplo, para el de los presos, etcétera. Debemos saber en cada área o en cada tema con quién debemos transitar el camino, con quién debemos llevar a cabo esas alianzas. Nosotros queremos poner sobre la mesa un tema estratégico, que es el tema de los inmigrantes o nuevos habitantes de Euskal Herria. Consideramos que ante esta crisis económica mundial, este sector social será cada vez mayor. Creemos que cada vez vendrán más personas a Euskal Herria buscando una nueva o una mejor vida. Por eso, a la hora de crear una Euskal Herria de 1000 colores desde una perspectiva de izquierdas para hacer frente a ese mensaje de la ultraderecha, es imprescindible que elaboremos bien este tema, que lo tengamos bien trabajado. Arcaiz, Ollana. Sí, bien. Creo que lo decían en las dos primeras intervenciones, había una coincidencia en cuanto a la reflexión, la inquietud que ponían sobre la mesa, y era el ver cómo vamos a aunar esas luchas socioeconómicas de diferentes ámbitos con el soberanismo. Y creo que en la primera aportación daba las claves, y es que para trabajar la soberanía, para trabajar de una forma soberanista, no existe un solo modo, no hay un solo camino que se base en repetir una y otra vez Estado vasco, soberanismo, independencia. Creo que por mucho repetir, por mucho repetirlo, no vamos a conseguir que haya más soberanismo, ¿no? Creo que se debe trabajar en ese soberanismo implícito, es decir, esta reivindicación también se tiene que poner de forma explícita sobre la mesa y para ello es importante, sin duda, para ello es importante, por ejemplo, la participación de H. Bildu, Sortu, Gure Esku Dago, diferentes agentes sociales que en su medida hacen su aportación a la hora de explicitar ese soberanismo, ponen sobre la mesa de forma explícita esa reivindicación. Decir, sin embargo, que en esta situación, si
si queremos reforzar el soberanismo, el independentismo, deberemos trabajar también de forma implícita. Lo mencionaba antes y creo que en Donosti también se sugería en cierta manera. Y es que hay la posibilidad de hacer mucho soberanismo implícito. Por ejemplo, en el caso de Udalgintza, cuando EH Bildu está gobernando, cuando se llevan a cabo políticas favorables para la mayoría de habitantes, en cierta manera se está trabajando el soberanismo, porque se está demostrando que las iniciativas de la izquierda soberanista son las que mejor responden a las necesidades de los habitantes, necesidades, aspiraciones e intereses. Y lo mismo se puede decir sobre el trabajo que se hace en el resto de instituciones. Por eso, en general, ese trabajo que se hace en las instituciones en favor de la comunidad es implícitamente un medio para el soberanismo y el independentismo, para ampliar la base social del soberanismo y el independentismo. Y creo que ahí tenemos que poner también nuestros esfuerzos, debemos dar la prioridad a ese trabajo institucional comunitario para plantear que la izquierda soberanista es quien puede poner sobre la mesa las soluciones más eficaces ante esta situación de crisis. Otro elemento importantísimo, hablando de ese soberanismo, independentismo implícito, y son los costes de la dependencia. Esto es algo que debemos procurar hacer en cada una de las áreas y de forma constante, bien sea en referencia con la educación, con el feminismo, con la lucha de las personas pensionistas, desde ese trabajo institucional comunitario. Debemos constantemente poner sobre la mesa cuáles son los costes que provoca esa falta de soberanía, esa dependencia, a fin de cuentas, de España y Francia. Y esto también estará reforzando la iniciativa de la izquierda independentista soberanista. Y un último elemento que tiene que ver con el poder trabajar ese soberanismo, las escalas. Por decirlo de una forma sencilla, el movimiento feminista, de pensionistas, los movimientos juveniles, sí plantean sus iniciativas a una escala local, en este caso de Euskal Herria, estamos viendo cómo esto empodera a Euskal Herria también como país soberano o en favor de su soberanía. Creo que lo decía antes, debemos procurar que esas movilizaciones se materialicen en una escala vasca y distinguirlas de las que pueden surgir a otros niveles. Creo que iban en este sentido las dos primeras aportaciones y esta sería mi aportación o mi respuesta. Sí. Desde Bilbao nos planteaban alguna pregunta y hablaban de esa preocupación relativa a aunar el concepto de metrópoli o lo que sucede en la Gran Bilbao con el soberanismo. Y creo que en las respuestas de Arkaitz ya podíamos ver una de las principales claves, por eso no me voy a repetir. Es cierto que esas ciudades son centros de mucha importancia estratégica también para nuestro proyecto y en ese sentido necesitan de un planteamiento específico, lo cual no quita que, como decía Arkaitz, en esos grandes espacios en los que no hay una mayoría independentista o soberanista, no se plantea el soberanismo partiendo de esas necesidades materiales, de esos problemas cotidianos que pueda tener la gente. Seguramente así se podrá ir dando respuesta a este trabajo de aunar el soberanismo en estos entornos urbanos. En Bilbao hay muchísimos conflictos laborales relacionados también con educación, sanidad. Hay muchísimos conflictos, muchísimos problemas que existen. Lo que debemos plantearnos es cómo hacer un trabajo con todas estas comunidades para responder a sus necesidades, pero también para poder ubicar esto en la lógica del soberanismo, porque lo que estamos diciendo una y otra vez es que
las respuestas deben servir para cambiar las cosas en Euskal Herria y para Euskal Herria. Este sería el planteamiento. Creo que hay también diferentes áreas, por ejemplo, en el caso de las personas presas, cuando se hablaba de alianzas, creo que las alianzas, con todos los que podamos, principalmente con la sociedad, con la ciudadanía y con en aquellos temas en los que seamos capaces de llegar a unos acuerdos de mínimos. Por ejemplo, en el caso de las personas presas, estamos buscando alianzas y acuerdos lo más amplios posibles, porque entendemos que es una cuestión que no solo compete a la izquierda abertzale, sino que compete a todo el país, y por eso se debe dar una respuesta a nivel de país, y por eso se buscan alianzas con el mayor número posible de agentes en este caso. Y lo mismo, por ejemplo, en cuanto al ámbito social. Tenemos una propuesta concreta, no lo vamos a esconder, es una propuesta de izquierdas en la senda del soberanismo, pero podemos encontrar a personas, agentes políticos, sindicales y principalmente sociales que pueden coincidir en alianzas que sean beneficiosas para nuestro proceso. Creemos que así será, que estas alianzas nos beneficiarán, y por eso debemos hacer ímpetu, por ejemplo, o recalcar el gran ejemplo que fue el 30 de enero y buscar también alianzas, puntos de encuentro en el futuro, según las situaciones que se vayan presentando. Sí, sigue. ¿Has terminado? Es que me acabo de dar cuenta que había otra pregunta. Creo que nos la planteaban desde Uribe Costa. Sí. Decir que estamos de acuerdo con lo que nos planteaban desde Uribe Costa, y es que creo que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, y en cuanto al tema de la diversidad, las personas migrantes en la izquierda abertzale, en algún momento fuimos pioneros. Hace bastante se decía desde la izquierda abertzale que vasco o euskal herritarra es todo aquel que viva o trabaje aquí, y todo aquel que desee vivir aquí. Pero es cierto que es necesario ir un paso más allá en este campo, o dicho de otro modo, no es suficiente con lo que ya se ha hecho, porque creo que tenemos que decir de una forma muy clara que para la construcción de la República Vasca todo el mundo es imprescindible, y en ese todo el mundo, por supuesto, se incluyen a esas personas que llegaban, por ejemplo, en la década de los 60, de los 70, esas personas que llegaban a partir del año 2000, es decir, todo el mundo incluye a todos estos paisanos, paisanas que han venido desde otros territorios al nuestro. Y creo que el mensaje que les debemos transmitir es eso, que todo el mundo es imprescindible en nuestro proyecto y que contamos con todo el mundo, que lo queremos construir de forma conjunta para que esa República Vasca sea lo más igualitaria posible. Y la autocrítica en este sentido, a día de hoy, nuestro movimiento, o dentro de nuestro movimiento, no tenemos ni mucho menos una representación de esa realidad, de esa diversidad social que tenemos, y en ese sentido creo que tenemos cosas por hacer. También trabajar esa reflexión decolonial es algo que tendemos pendiente, porque en Euskal Herria hemos sufrido y sufrimos lo que es ese colonialismo del Estado español y francés, el antiguo y el nuevo, pero debemos reconocer que nosotros también hemos participado, por decirlo de alguna manera, en ese colonialismo hacia otros lugares. Y creo que esto nos debe llevar a un punto de autocrítica en el que nuestra actitud para con este tema se revise
y para que demos pasos para que también en nuestro movimiento se refleje, se represente esa diversidad que existe en Euskal Herria. Y para terminar, decir que vamos a dar pasos en este sentido. Por un lado, porque queremos hacer una reflexión sobre la cuestión del decolonialismo y por otro lado, para finales de octubre tendremos preparada esa dinámica activista que tendrá una aportación también en este tema. Sí, también en las observaciones había otras aportaciones, preguntas que voy a plantear. Saúl Aranguibel y Ollana Town desde Nafarroa plantean una reflexión sobre la recuperación de las calles y plantean una pregunta. En Nafarroa, la izquierda abertzale fue un motor para derrocar ese régimen del UPN, para expulsarlo de las principales instituciones en esa legislatura del cambio. No supimos articular las calles a favor de ese cambio y para defenderlo ante el ataque del régimen. A día de hoy estamos fuera del gobierno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a articular las calles para condicionar esas políticas que inciden en la sociedad? A día de hoy tenemos la posibilidad de hacer frente a este riesgo de que vuelva el UPN, pero creo que tenemos unas claves importantes que debemos saber articular. Creo que en el caso de Nafarroa, tras la derrota del bloque del cambio, viendo los resultados, debemos plantearnos qué alianza política, qué línea de alianza política debemos plantearnos. Asier Calderón y Asier Ortiz de Guinea plantean unas reflexiones que son las siguientes. Un ejemplo de esa imposición del relato del conflicto se achacaba a Euskal Herria desde el Correo el retraso en la implantación de la app contra el COVID. El relato por parte de unos sectores se ha empezado a trabajar mediante herramientas de consumo, por ejemplo, mediante series de televisión. Y necesitamos planteamientos para poder hacer frente a esta imposición del relato. Íñigo Esnaola, sobre la referencialidad de Sortu. Toda la razón, tenemos muchísimos militantes trabajando aquí y allá en temas muy concretos. Sin embargo, a modo de Sortu, tenemos problemas para conseguir una referencialidad. Creo que es imprescindible que la consigamos, a pesar de que tengo la impresión de que ya se han dado pasos este año. Para alcanzar esa referencialidad es imprescindible que haya iniciativas convocadas por Sortu relacionadas con la desobediencia en las calles. Creo que esto le dará esa referencialidad para reforzar a los grupos locales. Creo que es imprescindible que demos pasos adelante en esas iniciativas populares. ¿Se prevé algo en este sentido? Sí, en cuanto a las dos primeras aportaciones, creo que eran dos, ¿no? Se planteaba a ver qué hacer con esa nueva política de alianzas que deberíamos plantear en Nafarroa, cuál debería ser su dirección. Bien, pues yo diría que la misma que en la comunidad autónoma vasca. Ya lo decía antes y creo que ahora, cuando estamos hablando sobre esa dialéctica para con el PNV, creo que la situación se asemeja en este sentido, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y de Nafarroa. A diferencia de lo que sucedía hace algunos años, el objetivo sería el mismo, sería articular una mayoría que está a favor de ese cambio social y que esa mayoría se decante en términos soberanistas. Y esto lo traeríamos a la política de alianzas. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: más que una apuesta a favor de una alianza única, haríamos una apuesta a favor de una política de alianzas cambiante
asimétrica, si se quiere decir así, es decir, según el momento, según la coyuntura, según la temática, podríamos crear alianzas con unos o con otros. Deberíamos ser capaces de llegar a acuerdos con unos o con otros, pero siempre teniendo en mente un objetivo, que sería el reforzamiento de la posición política de la izquierda soberanista y el alimentar, nutrir, reforzar la iniciativa de la izquierda independentista y soberanista. También se planteaba una pregunta de qué hacer. Creo que tendremos que continuar provocando grietas en el régimen. Creo que en la anterior legislatura, en esta, ya conseguíamos abrir unas grietas, unas brechas. Tenemos que seguir ampliándolas, haciéndolas más grandes, a fin de cuentas poniendo sobre la mesa la necesidad de un cambio. El PNV, pero también en este caso su sucedáneo en Navarra, podemos hablar del régimen del UPN, bueno, ese sucedáneo que hay en Nafarroa, que representa una iniciativa conservadora neoautonomista, es ante la cual tenemos que proyectar una propuesta soberanista y transformadora. Y creo que momento a momento deberemos ir construyendo alianzas con unos y con otros, siempre teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo, nuestra dirección. Sí, se hacía una reflexión sobre la imposición del relato, completamente de acuerdo, sí. A la hora de tomar la palabra, quizás hablábamos más sobre las consecuencias del conflicto, pero a la hora de hacer la lectura de ese deseo de imponer un relato por una de las partes, ya decíamos que se pretende incluso negar la existencia del conflicto. Y en el caso de ese ejemplo del correo, pues sí, ese ejemplo está ahí, pero es que vemos muchísimos otros ejemplos con personas que hablan de privilegios que tenemos en Euskal Herria, haciendo referencia al cupo, al modelo institucional, a otro tipo de temas. A fin de cuentas, parece que existe esta voluntad de negar la historia de Euskal Herria, no solo la lucha de la izquierda abertzale. Y es cierto que es complicado hacer frente a esto, por un lado, porque el enemigo tiene mucho poder político, económico, y por lo tanto cuenta con esos recursos, con esos medios para imponer su relato, cuenta con muchos elementos a su favor de los cuales nosotros carecemos. Y bueno, se ha hablado de series de televisión y bueno, nos da la impresión de que el independentismo de izquierdas debe disponer de nuevas herramientas, ponerlas en marcha, hacer reflexiones para poder hacer una mayor fuerza en este sentido a la hora de reforzar nuestro relato, para poner en marcha este relato de país del que hablaba antes. Sabemos, sin embargo, que habrá muchos obstáculos porque el relato que pretendemos compartir se silencia cuando no es reprimido. Pero bueno, ahí estarán nuestros esfuerzos y seguiremos avanzando también en este sentido. Sí, había también otra pregunta y se hablaba de la necesidad de multiplicar o poner en marcha iniciativas desde Sortu. Estamos de acuerdo. En Zoardia se defendía así y estoy de acuerdo. También se planteaba que el protagonismo principal se debía otorgar a Euskal Herria Bildu, en el caso de Euskal Herria, y que Sortu necesita también una mínima proyección, porque Sortu también debe participar en el debate político. Lo que se decidía en aquel momento era
que la participación sería más limitada, más puntual y eso sí, más cualitativa. La herramienta principal para ello es la dinámica activista propia y durante este curso precisamente queremos hacer una multiplicación de iniciativas. Sí, perdón, nos están avisando de que hay problemas técnicos, muchos nos habéis avisado de que se corta la conexión. Vamos a ver si conseguimos solucionar este problema. Vamos a cortar unos minutos y enseguida reanudamos. ¿Sí?
Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a ver si ahora la conexión va mejor. Arkaitz, estabas respondiendo a la pregunta sobre la referencialidad de Sortu. Sí, se preguntaba si se preveía en este curso político desarrollar una mayor dinámica activista propia, si se preveía avanzar, es decir, si se planteaba multiplicar las iniciativas que se hacen con su sello, y la respuesta es que sí. Precisamente hemos estado trabajando durante los últimos meses en este sentido y en este curso político queremos dar un salto en este sentido. Queremos más iniciativas de este tipo, más diversas. Ese es el plan. En cualquier caso, ya que estamos hablando de trabajar la referencialidad de Sortu, se deben decir dos cosas. Uno, que ya se decidía en aquel momento, creo que se decidía bien, que el mayor protagonismo para el debate político se le diera a EH Bildu o EH Bai, y que esto no significaba que Sortu no pudiera tener una presencia más cualitativa, más puntual. Y esto se busca con esas iniciativas activistas más locales. Y en segundo lugar, en cuanto a la referencialidad, decir que la referencialidad no nos la dará solamente esto, es decir, el hacer iniciativas, convocatorias con nuestro sello no será lo único que nos va a dar esa referencialidad. La referencialidad nos la dará también el estar en primera línea en las luchas, el participar de la mano de nuestra comunidad, y no solo con nuestra comunidad, sino participar en esa relación directa con la sociedad organizada. Esto facilitará la referencialidad siempre y cuando demuestre que nuestras propuestas son beneficiosas para la sociedad y que es una propuesta funcional para esa sociedad con un mínimo de sensibilidad. Bien, aunque no nos queda más tiempo, responderemos en los próximos días a todas las preguntas y aportaciones que hemos recibido. Muchas gracias por las aportaciones y preguntas. Y ahora sí, vamos a hacer la explicación del proceso congresual. Nuria. Buenos días. El pasado 20 de junio, en la Asamblea Nacional, decidimos detener, congelar el proceso congresual debido a esa pandemia que nos pilló desprevenidos y puso patas arriba todas las previsiones que teníamos. Pero ya han pasado varios meses desde entonces y prevemos que la situación puede prolongarse. Sin embargo, estimamos que debemos adaptarnos a esta nueva situación y es el momento de retomar nuestra actividad política de puertas para adentro y de puertas para afuera. Y en ese sentido, y ya que estamos planificando el curso político, lo que planteamos es retomar el proceso congresual. Esa es la propuesta que traemos y entendemos que es el momento de dar pasos en este sentido. Retomar este proceso congresual sin partir de cero, ni mucho menos. Como sabéis, el 8 de febrero en la Asamblea Nacional fijábamos ya cuáles eran los objetivos y la filosofía para este proceso congresual, y en ese sentido tendremos que tener en cuenta que el contexto ha cambiado, por supuesto. Ejemplo de ello es cómo estamos haciendo la asamblea hoy, y que tendremos que prestar atención a dos elementos a la hora de formular nuestro proceso congresual. Por un lado, nos moveremos en una situación de emergencia, es decir, la pandemia acelera esa crisis social y ahí estaremos haciendo este ejercicio interno. Y este ejercicio interno no debe ni puede condicionar nuestra participación, nuestra actuación política que debemos llevar a cabo y articular de puertas para afuera.
Eso por un lado, y por otro lado también decir que este curso es el curso congresual para la izquierda abertzale, como decía Ollana antes. En los próximos meses LAB tendrá su asamblea intercongresual. Ernai ponía en marcha su proceso congresual en verano, que terminará en primavera, y en tercer lugar EH Bildu en este curso también llevará a cabo su segundo congreso. Y en este sentido, decir que desde Sortu hacemos frente a este curso teniendo en perspectiva nuestro propio proceso congresual, pero también teniendo en cuenta esa perspectiva que incluye a todos estos procesos congresuales, es decir, esas herramientas organizativas de la izquierda abertzale se deben contemplar desde su complementariedad. Y lo que planteamos es una organización en 3 fases de este proceso congresual. En la fase 0, que sería la fase de preparación, no tendría el proceso proyección pública, y lo que se plantearía es una fase que comienza en septiembre, se extiende hasta junio, coincidiría más o menos con el congreso de EH Bildu, y sería una fase para ese trabajo previo. Es lo que hemos caracterizado en cuanto a la elaboración de contenidos y también en cuanto a la perspectiva de la interacción con nuestra comunidad, nuestra intervención para con la comunidad. Y se prevén 2 funciones para esta fase. Por un lado, el proceso de Sortu en sí mismo, el proceso congresual, en el cual incluiríamos el balance político organizativo, sería lo que comenzaríamos a elaborar, y esto se haría de una forma lo más compartida posible. Lo complementaríamos con una amplia dinámica de diálogo. Y en segundo lugar, bueno, en esta fase también entraría, como decíamos el año pasado, la identificación de esas claves principales para el debate. Y también en esta fase entraría también lo que llamaríamos la línea de los congresos en plural, es decir, desde la función de Sortu, cómo contemplamos el resto de procesos congresuales con esa perspectiva complementaria y prestando atención desde nuestras funciones a ese salto organizativo que propone EH Bildu y también hacer nuestra aportación a esa base organizativa que se plantea para los pueblos por parte de EH Bildu. Y en esa segunda fase que hemos llamado primera fase, sobre todo tendríamos una fase para una reflexión colectiva. Aquí entraría ese salto a lo público, es decir, la presentación del proceso congresual de Sortu en junio. Todavía no hemos concretado fechas porque también se están concretando las fechas del congreso de EH Bildu. Pero bueno, sería en junio, previsiblemente, la presentación, y en ese momento se acordaría también el procedimiento para el debate y acuerdo de la normativa. La clave fundamental de esta fase, esa reflexión compartida, esa reflexión colectiva. En el proceso el año pasado ya se contemplaba recuperar esa idea de topaquetas o encuentros nacionales, y para el verano de este curso ya ejecutaríamos una cita nacional lo más amplia posible para cerrar el balance con la militancia y para poder entrar en ese debate y reflexión de esas claves principales. Decir también que la pandemia, por supuesto, tendrá su incidencia
En cuanto a cómo se puedan llevar a cabo estos encuentros nacionales, nos encantaría que pudieran celebrarse de forma presencial, pero podría ser que se celebre de una forma más descentralizada o con una combinación de los medios telemáticos con lo presencial. Bien, si la situación nos obligara a ello, obviamente tendríamos que hacer un ejercicio colectivo telemático. Y lo que sería la llamada segunda fase sería la fase de adoptar decisiones y, por lo tanto, como se hace en todos los congresos, estaría en la línea política, sería la fase de elegir la línea política y también tomar decisiones en cuanto a nivel organizativo y directivo. Y este proceso se extendería desde septiembre hasta enero y prevemos que la fecha de finalización de este proceso congresual sería el 22 de enero de 2022. Y la decisión que compartimos hoy se resume en 5 puntos, es la que ponemos sobre la mesa. ¿Qué serían los siguientes, los 5 puntos? En primer lugar, sería volver a retomar el proceso congresual que se puso en pausa con esa filosofía y objetivos que se presentaba en la Asamblea del 8 de febrero, que la fecha del Congreso sea el 22 de enero del 2022, un año después de lo que se había previsto en un principio. También que se proponga que las metodologías y pasos que se den sean capaces de adaptarse y tener en cuenta las hipótesis que puedan plantearse o puedan suceder. También procuraremos que el ejercicio sea lo más presencial posible, pero también existe la posibilidad de ese modelo mixto o completamente telemático para poder hacer ese congreso en la fecha prevista. En cuarto lugar, estaría que hasta que pase el congreso de H. Bildu, nuestro proceso tendría esa dimensión interna, porque creemos que se trata de un momento que marcará la dimensión política. Por eso, hasta que no se termine este proceso por parte de H. Bildu, no abriríamos al público el nuestro. Y finalmente estaría el tener en cuenta, más allá del proceso congresual de Sortu, toda esa integridad de todas las iniciativas de la izquierda abertzale que se irán reflejando en nuestra planificación para este curso también. Muchas gracias, Nuria. Gracias también a todos los demás, porque parece que estamos teniendo que hacer un gran esfuerzo para poder seguir esta asamblea. Nos habéis escrito muchos diciendo que hay problemas con la conexión y bueno, estamos procurando solucionar estos problemas. Vamos a ver si se desarrolla mejor la sesión a partir de ahora. No hemos recibido ninguna observación sobre el proceso congresual, por lo tanto pasaremos a la votación en este momento. En pantalla podréis ver la pregunta. Y, como decía Nuria, se propone una fecha y la pregunta para la votación sería la siguiente. ¿Estás de acuerdo con la propuesta para retomar el proceso congresual y finalizarlo el 22 de enero de 2022? Vamos a dar un espacio de 5 minutos para que podáis votar. En pantalla tendréis la opción de votar, sí, no, en blanco. Y adelante, a votar.
terminarlo el 22 de enero de 2022. Nos vamos acercando al final y vamos a entrar en la agenda política para las próximas semanas antes de dar paso a la prensa. En la agenda política, unas fechas: 27 de septiembre, actos en los pueblos, en 3 de octubre la iniciativa Vida Quizá en el Monte, tenemos la huelga de Osakidetza, tenemos la Asamblea General de H. Bildu y 12 de octubre no tenemos nada que celebrar. Las fechas, como veis, nos dan para no poder aburrirnos en este inicio de curso. Una vez más, dar las gracias a quienes nos habéis seguido a través de la pantalla a pesar de las dificultades. Os pedimos que toméis un momento para rellenar esa encuesta de valoración y como sabéis, la sesión está grabada y como ha habido algún problema técnico, quizás se os ha perdido parte del contenido, pues en los próximos días podréis ver la grabación. Como decía al principio, para poner fin a esta conferencia política, vamos a presentar la intervención de Arkaitz. Ya está entrando la prensa y hará su intervención política. Itxoin behar dugu pixkatxo bat. Bai, venga, hasiko gara orduan. Bueno, mila esker gaurkoan ona hurbildu zareten hoi, presako langileei, eta mila esker ere noski pantailaren bestaldetik jarraitzen ari zaizkigun guztiei. Are gehiago kontutan hartuta, horixe ez, arazo tekniko batzuk izan ditugula, eta horrek behar bada, zaildu duela, horixe ez, etxetik behar bezala jarraitu alizatea. Eskerrak eman beraz egin duzuen eta egiten ari zareten esfortzuagatik. Esan, une gogorrak, oso gogorrak bizi izan ditugula joan den hilabeteetan. 2000-tik gora Euskal Herritar, herrikide hilda, dozenaka milaka kutsatu, eta martxa honetan, azken hamarkadetako krisi sozial eta ekonomiko larriena izaten, amaituko duena edo amai dezaken hori utzi digulako pandemiak, ez. Hori gutxi ez eta itxura guztien arabera, oraindik ere garai gogorrak bizi beharko ditugu, ez? Bizitzen ari gara dagoeneko. Pandemia, momentuz behintzat ez dirudielako, ez? Amaitzear dagoenik, alderantziz, eta aipatu krisi ekonomiko eta sozial hori dagoeneko ari delako herrikide askoren eta askoren lan eta bizi baldintzak okertzen, nabarmen okertzen ere. Zentzu horretan eta beste zer baino lehen gogoan hartu nahi ditugu, azken hilabete hauetan eta une honetan ere sufritu duten eta sufritzen ari diren guztiak, ez? Hasteko 2000-tik gora herrikide horien senideak, baita ere, ez, pandemian zehar borrokaren, ez, lehen lerroan aritu diren eta ari diren kolektibo
horiek guztiak, baita, noski, esan bezala, hilabete amaierara iristeko gero eta zailtasun handiagoak dituzten horiek guztiak, lana galdu dutenak edo galtzen ari direnak, prekarioak, eta abar luze hori, Jaiki beharra daukagu, behin eta berriro, esan dugu eta entzun dugu azken hilabeteetan herri honek jaiki beharra dauka. Baina guk diogu, ez orain arteko norabide berdinari eusteko. Ez orain arteko politika publiko berdinei eusteko. Ikusi dugulako, ikusia dagoelako, zer dakarten eta nora ekarri gaituzten politika horiek. Ikusi ditugu ospitaleak eta ikastetxeak pandemiari aurre egin ahal izateko behar besteko materialik edo bitartekorik gabe. Ikusi dugu egoera negargarri bat, egoera onartezin bat zaharretxeetan. Ikusi ditugu, eta horixe, salatzen ari da egunotan kaleetan, kolektibo ezberdinak, plantilla murriztuak eta plantilla ezin prekarioagoak. Beraz, berriro diogu, ez da orain arteko normaltasun neoliberalaren berreraikuntza behar duguna. Ez da hori, herri honek behar duena. Baizik eta horren sakoneko eraldaketa bat. Guztiz bestelako politika publiko batzuek. Oro har, esango dugu zibilizazio berri bat behar dugula. Azken batean, kapitalaren eta irabazi pribatuen logikak, agintzen duenean, prekarizatzen eta privatizatzen denean, eta instituzioek berau zaintzeko ardurari ies egiten diotenean, bizitzak atzera egiten duelako, desagertzen ez denean. Zentzu horretan, decimos que este pueblo, esta comunidad, esta sociedad tiene que levantarse, sí, porque son muy duros los momentos que le ha tocado vivir durante estos meses y los que está viviendo ahora mismo. Y todo parece indicar que vamos a tener que vivir todavía momentos muy duros. Por eso decimos que tenemos que levantarnos, sí, que este pueblo, que esta sociedad, que esta comunidad tiene que levantarse, pero no para continuar con las mismas políticas que nos han traído hasta aquí, no para continuar con el mismo rumbo, porque como decía, hemos visto, desgraciadamente, a qué situación nos han traído esas políticas. Y lo hemos visto en forma de hospitales o centros de estudio ahora, sin los suficientes recursos, sin el suficiente material para enfrentar la pandemia y para garantizar, en el caso de los centros educativos, una vuelta a las clases presenciales segura. Hemos visto y vemos estos días en las calles, diferentes colectivos están denunciándolo, plantillas recortadas y plantillas precarias. Hemos visto, y de qué manera, además, lo que ha sucedido en las residencias de mayores, y decimos que es inaceptable. Decimos que como sociedad no podemos aceptar algo así y que por lo tanto es necesario un cambio radical de las políticas públicas, un cambio radical de rumbo. Zerbitzu publikoak indartu behar dira. Zerbitzu publikoak indartu. Administrazio publikoaren esku hartzea areagotu, indartu egin behar da ekonomian. AHT, gisako egitasmo zalantzagarriak edo zuzenean zentzugabeak gelditu beharra dago. Eta horietan xautzen ari diren dirutzak, gastu sozialetara edo ekonomikoki nahi sozialki errentagarriak izango diren inbertsioetara bideratu. Behar dugu, behingoz, erreforma fiskal sakon bat. Fiskalitatea, benetan aurrerakoia, benetan progresiboa eta benetan ekitatiboa izan dadin. Eta behingoz, eta behingoagatik gehien dutenek eta gehiago dutenek gehiago ordain dezaten. Behar dugu ere, lan harremanen euskal esparru bat, euskal langileen estatutu propio bat, lan eta bizi baldintza duinak ahalbidetuko dituena. Behar dugu ere, behar dugunez, burujabetza. Batzuek esango dute, burujabetza orain ez dela tokatzen, que no toca la soberanía. Hay quien nos lo dirá, que ahora lo importante es hacer frente a la crisis económica y social, y decimos que estamos de acuerdo. Por supuesto que lo prioritario y lo importante es hacer frente a las consecuencias de la pandemia en todas sus vertientes, en todas sus variables. Pero decimos también que eso pasa necesariamente, inexorablemente, por la soberanía. Zeren eta batzuk esaten dutenaren kontra, burujabetza ez da bandera kontu bat, edo ez da identitate kontu huts bat, ez. Burujabetza lotuta dago, lan eta bizi baldintzak
duintzeko aukerarekin. Lotuta dago pentsio sistema publiko eta duin bat eraikitzeko aukerarekin. Lotuta dago euskal esparru ekonomiko bat, esan bezala lan eta baldintza duina bermatuko dituena, eraiki ahal izatearekin. La soberanía está unida con la posibilidad de crear y generar condiciones de trabajo y de vida dignas para todos y todas las vascas. Está unida con la posibilidad de construir un sistema público de pensiones que garantice pensiones dignas a todos y todas nuestras mayores. Está unida con la posibilidad de construir un modelo educativo realmente universal y que contribuya a reducir las desigualdades sociales, que sea un factor de igualdad social y de superación de todas las injusticias y desigualdades sociales. Está unida, asimismo, con la posibilidad de la normalización del euskara y de la cultura vasca y su libre desarrollo. Beraz, burujabetza finean lotuta dago kalitatezko demokrazia bat, benetako demokrazia bat eraikitzeko aukerarekin. Decimos que necesitamos soberanía para todo eso y también para construir una democracia de calidad, una democracia de verdad sobre el solar vasco. En definitiva, la soberanía está unida a un mayor bienestar. Testuinguru horretan, lau izango dira sorturen, ezker abertzalearen erronka nagusiak aurtengo lanurte politikoan. Lehen erronka, pandemiari aurre egitea. Ezin dugu bistaz galdu, gaur-gaurkoz, horrek lehentasuna behar duela. Esan dudan bezala, pandemia urrun dagoelako, kontrolatuta egotetik. Pandemiaren lehen olatuan, berandu eta gaizki. Aritu zirenak, berandu eta gaizki. Ari dira oraingoan ere. Korrika eta presaka egin zuten deseskalatzea, eta hori gutxi balitz, harrezkero ez dituzte hartu behar ziren neurriak hartu. Egunotan, kaleak hartu dituzten irakasleak, edota erizain eta medikuek nabarmen utzi duten bezala. Egoera ez da, oraindik ez behintzat, martxokoaren edo apirilekoaren modukoa. Baina egungo kutsatu eta hildako kopurua ere onartezina da. Digo que la situación sanitaria, como consecuencia de la pandemia, no es, no al menos de momento, tan grave como la de marzo o abril. Pero decimos que el actual número de contagiados y de muertos es inaceptable. No podemos resignarnos a que semana tras semana más de 40 personas, mayormente mayores, mueran como consecuencia de esta pandemia. No en la medida en que no se ha hecho y no se está haciendo todo lo suficiente para poder evitarlo. Egoera honek guztion ardura eskatzen du, beste behin ere. Norbanakoena, familiena, komunitatearena, baina bereziki administrazioarena. Horregatik esaten dugu, ez dela onargarria eta ez dugula onartuko ardura guztia, egoera sanitarioaren ardura guztia, jendearen bizkar gainean jartzea. Are gutxiago, egin den eta egiten ari den moduan, kolektibo konkretu batzuk kriminalizatzen saiatzea. Hala nola gazteak, sasoikako langileak eta bar. Izan ere, egoeraren okertze, nabarmen berri honen ardura inork baldin badu, hori, esan bezala, beharrezko inbertsioak. Garaiz egin ez dituen administrazioarena baita. 4-5 hilabetez, deus egin gabe, egon den administrazioarena baita. Eta azken batean, azken hamarkada luzetan, esan bezala, virus honen aurrean, babes gabe, utzi gaituzten politika neoliberalak, privatizazioak eta prekarizazioak egin dituen administrazio eta klase politiko horrena bai da. Edo nola ere, beste behin ere, beheko hoi dagukigu klase politiko horrek, administrazioak faltan duen ardurarekin jokatzea. Interes personalen edo individualen gainetik, interes kolektiboa eta komunitarioa jartzea. Kutsatzeen edapena, ahal bait gehien mugatzeko behar diren neurri guztiak hartzea. Azken batean, inoiz baino gehiago elkar zaintzea. Egoera horrek, behekook kolpatuko baikaitu inor baino indartsuago. Eta gainera, goikoek ez bai dute inondik inora gure ordez egingo. Decía que corresponde en cualquier caso, una vez más, a los de abajo, a las de abajo, actuar
con la responsabilidad de la que adolecen la clase política y la administración. Corresponde a los de abajo priorizar los intereses colectivos y comunitarios por encima de los individuales, adoptar todas aquellas medidas de prevención y de precaución ante los contagios que sea necesario, cuidarnos más que nunca, cuidar del colectivo y de la comunidad más que nunca, porque las consecuencias sociales, sanitarias, económicas de la pandemia van a ser para los de abajo, ya lo están siendo, pero van a ser en mayor medida para los de abajo, más graves que para nadie más. Y porque los de arriba, esos que hasta ahora no han adoptado las medidas que tenían que haber adoptado y que continúan sin hacer las inversiones necesarias, no lo van a hacer por nosotros y nosotras. Bigarren erronka nagusia, pandemia sozial eta ekonomikoari aurre egitea. Sortuko kidegoa, sortu bera, ezker abertzalea, krisi sozial eta ekonomikoaren ondorioei eman beharreko erantzunaren lehen lerroan egongo da. Emakumeekin batera, langileekin batera, pensionistekin, prekarioekin, langabeekin, gazteekin, eskuz esku eta horpoz horpo. Neoliberalismoak sustatzen duen individualismo eta individualizazio horren aurrean indarrak artikulatzeko apustua eginez. Gehiengo sozialen lan eta bizi baldintzak defendituz. Ez delako onargarria eta ez dugulako onartuko, lehen esan bezala, krisi honen kosteak beste behin ere betikoen bizkar gainean jartzea. Esta crisis, lo repetimos, la tienen que pagar los de arriba, lo tiene que pagar el capital, porque son ellos, en gran medida, los responsables de esta situación, en la medida en que, como he dicho antes, son ellos los que han estado impulsando, patrocinando o amparando todas aquellas políticas neoliberales de privatización, de precarización, que nos han dejado absolutamente indefensos ante la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas. Hirugarren erronka, preso ieslari eta deportatu politikoen etxeratze bidean, salbuespenezko legediarekin amaitzea. Igor Gonzalezen heriotzaren biharamunean esan genuen eta berriro ere esango dugu. Salbuespenezko espetxe politika horrekin amaitu beharra dago. Orain, euskal gizarteak elkartasuna elkarbizitza eta bakea nahi dituelako. Eta ez dagoelako elkarbizitzaz edota bakeaz hitz egiterik euskal preso politikoek espetxean jarraitzen duten bitartean. Are gutxiago, euskal presoek espetxeetan eta beren senideek errepideetan hiltzen jarraitzen duten bitartean. Por eso decimos que hay que acabar con la política penitenciaria de excepción y hay que hacerlo ya. La sociedad vasca no quiere palabras bonitas. La sociedad vasca quiere hechos y los quiere ya, porque quiere que Igor González sí sea la última víctima mortal de este conflicto y de esta criminal política penitenciaria, y porque quiere la convivencia y la paz. Y es bien consciente de que no es posible hablar ni de convivencia ni de paz en tanto en cuanto los y las presas políticas sigan en las cárceles, ni mucho menos aún en tanto en cuanto los presos en las cárceles y sus familiares en las carreteras sigan corriendo el riesgo de perder la vida. Eta azkenik, laugarren erronka. EH Bildu indartzea, ezker subiranismoaren antolakunde nagusia indartzea. Aurten ez, datorren urtean, ekainean, EH Bilduk, Euskal Herria Bilduk, kongresua izango du. EH Bildu da, hori ere nabarmen gelditu da aspaldi honetan, arestian aipatu ditugun herri gisako erronka global, generazional eta estrategiko horiei erantzun baikor bat, erantzun eraginkor bat, eman alizateko ahalmena, indarra, gaitasuna, nolai talentua eta ambizioa dituen indar politiko bakarra. Eta zentzu horretan funtsezkoa da, ezinbestekoa da berau indartzea. Horregatik, sortuko kidegoak, ezker abertzaleko kideek, ekarpena egingo diogu, ekarpen berezia, Euskal Herria Bilduren kongresu horri, eta azken batean Euskal Herria Bilduren indartzeari. Helburua, erronka, argia da. Euskal Herria Bildu, errealitate organizatibo bezala, indartzea eta eratzea, herriz herri, eta bestetik, hurrengo urteetan, herri honetako instituzio nagusiak ere, eskuratu ahal izateko prestatzea. Bukatzeko, garai gogorrak bizi ditugu bai, baina
Pepe Mujikak esan ohi du, afera ez dela, edo axoladiona ez dela, zenbatetan erortzen garen, zenbatetan jaikitzeko gai garen baizik. Eta zentzu horretan, guk ez daukagu zalantzarik, herri honek baduela nahikoa indar, nahikoa talentu, nahikoa gaitasun komunitario, eta nahikoa elkartasun, horrela forgatu duelako iraganean, egoera honetatik ateratzeko, eta ateratzeko indartuta eta bereziki batuta. Hori da, sorturen xedea, eta helburu horren bidean kokatuko ditugu gure indarrak. Mila esker eta hurren arte.